¿Cómo puede alguien sobrevivir durante 5 años sin comer absolutamente nada? Esta es la historia de una mujer que no comió ni un solo bocado durante 5 años completos. Solo bebía agua simple. Lo que es aún más increíble es que su cuerpo no mostró ningún signo de enfermedad. Se mantuvo saludable y continuó con su vida diaria como cualquier persona normal. Para la mayoría, pasar solo 7 días sin comida podría ser mortal. Entonces, ¿cómo logró esta mujer resistir durante 5 años enteros? Su historia ha dejado a muchas personas intrigadas, preguntándose si quizás había descubierto algún tipo de secreto especial. Antes de adentrarnos en este caso, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias asombrosas. La protagonista de esta historia real es la señora Leng Yun, una mujer que vivía en la provincia de Liaoning, China. El incidente comenzó en 2006, cuando la señora Leng Yun tenía 55 años y era dueña de una peluquería local. Aunque no era rica, su vida era estable y cómoda. Como cualquier otra persona, dependía de sus comidas diarias para tener energía. De hecho, tenía buen apetito, se mantenía en forma y no mostraba signos de sobrepeso. Pero algo que ocurrió en el año 2000 cambiaría su vida para siempre. Un día de julio de ese año, su salón estaba lleno de clientes. La señora Leng trabajó sin parar desde la mañana hasta la noche y ni siquiera tuvo tiempo para almorzar. Cuando finalmente se tranquilizó el ambiente por la tarde, pidió a una de sus empleadas que le comprara 2 bollos al vapor. Nadie esperaba que esos 2 simples bollos fueran a desencadenar algo completamente inesperado. Justo después de comerlos, su estómago empezó a hacer ruidos extraños. De repente, se sintió con náuseas y corrió al baño, vomitando todo. Al principio pensó que solo era una intoxicación alimentaria y asumió que se sentiría mejor tras descansar un poco. También consideró que tal vez su cuerpo no estaba preparado para digerir alimentos a esa hora. Sin embargo, lo que ocurrió después la inquietó. Durante varios días, cada vez que se sentaba a comer, no sentía hambre en absoluto. Incluso frente a una mesa llena de platos deliciosos, no podía llevarse un solo bocado a la boca. Esto la preocupó profundamente. Saltarse 1 o 2 comidas estaba bien, pero pasar días sin comer no era normal. Su esposo, el señor Lee, notó su extraño comportamiento y se preocupó cada vez más. La pareja decidió ir al hospital. Tras un chequeo exhaustivo con diversas pruebas, los médicos encontraron que todas sus funciones corporales eran normales. Esto confundió a los doctores. Si físicamente estaba bien, ¿por qué se negaba a comer? El señor Lee pensó que tal vez sus gustos habían cambiado. Intentó de todo para cocinarle sus comidas favoritas, esperando reavivar su apetito. A partir de ese momento, el señor Lee se convirtió en el chef de la familia. Cocinaba todo tipo de platos, fritos, a la parrilla, salteados, lo que fuera. Pero sin importar lo que preparara, la señora Leng no mostraba el más mínimo interés, ni siquiera miraba la comida. Él la animaba a al menos probar un bocado por el bien de su salud, pero ella solo decía, no quiero comer, lo cual le rompía el corazón. Al día siguiente le preparó una papilla de mijo. Estaba tibia y fragante, servida justo frente a ella, pero aún así no sentía nada. Era como si su sentido del gusto hubiera desaparecido. Sintiéndose culpable por preocupar tanto a su familia, intentó comerla de todos modos. Pero tras solo 2 cucharadas, su rostro se enrojeció, no podía respirar y todo su cuerpo temblaba. El señor Lee entró en pánico, corrió a su lado, dándole palmaditas en la espalda hasta que ella vomitó todo. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que algo verdaderamente inusual estaba ocurriendo. Desde ese día nunca más la presionó para comer. El hogar, antes animado, se volvió extrañamente silencioso. Ella ya no mostraba interés por el pollo, el pato, el pescado, ni ningún alimento sabroso. En cada comida simplemente se sentaba en silencio mientras el resto de la familia comía y conversaba. Ver a su esposa así dejaba al señor Lee sintiéndose impotente y con el corazón roto. No podía entender por qué su esposa rechazaba toda comida de repente. Pero entonces surgió una gran pregunta. Si no comía nada, ¿cómo seguía con vida? Resultó que ella había desarrollado, sin darse cuenta, un hábito muy peculiar. Todos los días solo consumía una cosa: agua. Pero no cualquier agua, solo agua extremadamente fría. Rechazaba bebidas calientes o incluso a temperatura ambiente. Cada vez que necesitaba beber, el señor Lee tomaba hielo del congelador, lo trituraba y lo mezclaba con agua purificada antes de dársela. Lo que más sorprendía a la gente era que este extraño hábito duró 5 años completos. Aunque no comía, su cuerpo seguía reaccionando al ver comida, le daban hipo.
A la hora de la comida, justo cuando los demás empezaban a comer, la señora Leng comenzaba a eructar. Cada episodio duraba alrededor de 20 minutos y siempre ocurría a la misma hora todos los días. Después de eso, se sentía llena y ya no experimentaba hambre. Y así, día tras día, Leng Jun sobrevivió sin comer nada, solo bebiendo agua fría. ¿Puede una persona realmente sobrevivir sin comida y solo bebiendo agua? Naturalmente, esta situación generó muchas preguntas. En el vasto mundo natural, los únicos seres vivos conocidos por sobrevivir y crecer solo con agua probablemente sean las plantas. Sin embargo, incluso las plantas dependen de la fotosíntesis para nutrirse y tampoco pueden sobrevivir sin el apoyo del suelo. Pero en el caso de Leng Jun, sin comida, solo agua, aún así se mantenía sorprendentemente saludable. No pasó mucho tiempo para que la noticia del inusual estilo de vida de la señora Leng Jun, sobreviviendo 5 años sin comer, solo bebiendo agua, se esparciera ampliamente. Muchos canales de televisión y periódicos acudieron a grabar y reportar sobre el caso, ofreciendo diversas teorías desconcertantes. Tras escuchar sobre la inusual condición de la señora Leng Jun, muchos vecinos y amigos comenzaron a especular que debía haber recibido orientación de un maestro espiritual sabio y que había logrado dominar un método legendario de ayuno. Quienes están familiarizados con novelas de artes marciales o películas de fantasía podrían reconocer este concepto. Los primeros registros conocidos de tales prácticas aparecen en antiguos textos chinos. Un pasaje afirma que alguien que vive únicamente del aire puede alcanzar una vida más larga. Se decía que este método místico se originó durante los tiempos feudales de la antigua China. Incluso existe una leyenda sobre un sabio que vivía en lo alto de las montañas. No consumía granos comunes, sino que sobrevivía respirando suaves brisas y bebiendo el rocío de la mañana. Su piel permanecía pálida y clara y su figura juvenil. Se decía que cabalgaba sobre nubes y dragones, vagando libremente por el mundo, llevando una vida pacífica y despreocupada. Antiguos escritos también sugerían que una persona que dejaba de comer no necesariamente fallecía, sino que podía transformarse en un ser divino. Respaldado por estas historias y filosofías, este enfoque espiritual, comúnmente asociado con las enseñanzas del taoísmo, echó raíces gradualmente y fue transmitido a través de las generaciones. Es importante señalar que la llamada técnica de ayuno no consistía en una inanición total. A menudo implicaba el consumo de tipos específicos de preparados herbales. Por ejemplo, los practicantes de un método llamado evitación de granos usaban ingredientes como hongos poria y dátiles rojos, preparados con métodos tradicionales. Estos podían ser cocidos al vapor y secados al sol 9 veces, luego convertidos en fórmulas bebibles, a veces endulzadas con miel. Según los registros históricos, está claro que este tipo de ayuno no significaba no comer absolutamente nada, simplemente consistía en evitar los granos comunes. Quienes lo practicaban aún necesitaban nutrientes como proteínas y grasas para mantener su fuerza. También debían seguir una estricta dieta alternativa y someterse a un entrenamiento prolongado para avanzar gradualmente hacia una vida sin alimentos convencionales. Pero el caso de la señora Leng Jun era diferente. Ella no comía absolutamente nada, solo bebía agua fría y aún así lograba continuar con su vida diaria. Siguiendo el consejo de algunos amigos, el señor Li decidió consultar a una familia con conocimientos en tradiciones daoístas. Un practicante explicó que el verdadero ayuno no es lo mismo que la abstinencia total de alimentos. Se requieren sustancias especiales para mantener el funcionamiento del cuerpo. Estos métodos deben combinarse con tratamientos de salud únicos y a veces con medicina herbaria tradicional. Aunque el entrenamiento en ayuno puede durar años, mantener ese estilo de vida durante 5 años continuos, como hizo la señora Leng, es extremadamente raro. Basados en eso, la conclusión fue clara: su manera inusual de vivir no era el resultado de ninguna práctica espiritual estructurada. Si se descartaba el entrenamiento espiritual, quedaba una gran pregunta: ¿cómo podía sobrevivir 5 años sin comer arroz ni alimentos regulares? En ese momento, aún no había una respuesta clara. Sin embargo, al examinar de cerca su aspecto físico y su condición general, los expertos notaron algunas señales. Parecía que, debido a su prolongada evitación de alimentos, su cuerpo se había vuelto cada vez más delgado, casi hasta quedar en piel y huesos. Su peso había bajado significativamente, de alrededor de 62 kilos a poco más de 40. Sus brazos eran extremadamente delgados, como varillas secas.
Otra señal clara era su tez muy pálida, toda su apariencia era débil y sin vitalidad. Entonces de repente el señor Lee reveló un secreto que dejó profundamente impactados a todos a su alrededor. En cierto momento el señor Lee comenzó a notar algo alarmante. Cada vez que tocaba accidentalmente la mejilla de su esposa, su piel se hundía formando una hendidura profunda que tardaba mucho en volver a su forma normal. Incluso otras partes de su cuerpo, como los brazos y los muslos, mostraban signos similares. Ver el cuerpo de su esposa en una condición tan frágil dejó al señor Lee con el corazón roto. Finalmente comprendió que ella podría estar sufriendo una rara condición médica. Sin querer retrasar más, decidió llevarla a un hospital de primer nivel en una gran ciudad para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Pero justo cuando la familia se preparaba para el viaje, la señora Leng Jun colapsó repentinamente. El señor Lee y su hija estaban aterrados. Una ola de temor los invadió. Había tomado su condición, que había permanecido en silencio durante años, un giro peligroso de repente. Sin perder tiempo, padre e hija la llevaron rápidamente al mejor hospital de la provincia. Allí, los médicos realizaron de inmediato una serie completa de pruebas médicas, pero los resultados fueron, una vez más, decepcionantes. Incluso un médico experimentado con muchos años de carrera admitió que nunca había visto un caso como ese. A pesar de realizar varias rondas de exámenes, el equipo de médicos y especialistas aún no podía explicar cómo la señora Leng había sobrevivido durante 5 años sin comer. Tras una cuidadosa consideración, recomendaron que se quedara en el hospital unos días bajo observación. Tal vez podrían descubrir el misterio oculto en su cuerpo. Con el tiempo, después de un seguimiento detallado y comparaciones minuciosas, los especialistas finalmente comenzaron a notar algunos patrones verdaderamente extraños. Entonces, ¿qué descubrieron exactamente? Resultó que los episodios de hipo de la señora Leng eran muy inusuales. El sonido que producía era extremadamente fuerte, casi como redobles de tambor. Según la propia señora Leng, aunque los eructos pudieran sonar raros, en realidad le producían un efecto muy positivo. Explicó que sus eructos ocurrían a horas fijas todos los días, igual que los horarios normales de comida para otras personas. La primera ronda ocurría a las 6:10 de la mañana. Duraba unos 20 minutos y después sentía como si acabara de desayunar. La segunda ocurría alrededor de las 11 de la mañana, nuevamente por poco más de 20 minutos, y le daba la misma sensación de saciedad. La última ocurría después de las 4 de la tarde, continuando otros 20 minutos, lo que la hacía sentir como si hubiera cenado. Escucharla hablar con tanta calma dejó a los médicos sin palabras. ¿Era siquiera posible que una serie de eructos pudiera reemplazar el acto de comer? Ante este fenómeno tan extraño, el señor Yang, director de un centro local de nutrición, planteó algunas preguntas importantes. Señaló que, incluso dejando de lado el misterio de cómo podía regular con tanta precisión el horario de sus eructos, el hecho de que cada episodio durara 20 minutos ya era muy inusual. Añadió que los hipos y eructos no generan sensación de saciedad. Por el contrario, obligan al diafragma y las cuerdas vocales a trabajar continuamente, lo cual consume aún más energía y, de hecho, incrementa el hambre. En otras palabras, los hipos son más una carga física que una fuente de nutrición. La idea de que alguien pudiera reemplazar la alimentación con hipos era con toda probabilidad un efecto psicológico, una especie de autosugestión. El señor Yang declaró firmemente que la afirmación de que la señora Leng sobreviviera 5 años sin comer nada en absoluto, confiando solo en eructos, no estaba respaldada médicamente y era sumamente improbable. Dicho esto, la realidad innegable era que esta mujer parecía haber pasado 5 años completos sin comer y aún así seguía con vida. Entonces, ¿cómo era posible? Para ayudar al público a entender mejor, el director Yang explicó algunos datos biológicos. Para sostener la vida y apoyar las funciones básicas del cuerpo, una persona necesita al menos 1000 calorías al día. Incluso esa cantidad es solo el mínimo absoluto para sobrevivir y está lejos de ser suficiente para mantener una buena salud. Para una persona promedio, las necesidades diarias de energía deben provenir de una variedad de alimentos como carne, huevos, vegetales y frutas. Solo así los órganos pueden funcionar correctamente y mantener la salud general. Según el propio relato de la señora Leng, al sobrevivir únicamente con eructos, hipos y agua helada, su ingesta calórica diaria era prácticamente cero. Cuando el cuerpo no recibe energía de los alimentos, se ve obligado a consumir sus propias reservas, grasa y otros tejidos para sobrevivir.
Primero utiliza el agua y la grasa, lo que lleva a una pérdida gradual de peso, pero con el tiempo, los órganos internos comienzan a debilitarse, las funciones vitales se deterioran y eventualmente el cuerpo colapsa. Tras exponer su razonamiento, el director Yang concluyó: si alguien intentara vivir solo bebiendo agua helada, sin alimentos ni suplementos nutricionales, la supervivencia sería médicamente imposible. Entonces, añadió una última frase que dejó a todos atónitos. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Basado en toda la evidencia y los extraños síntomas observados, el Dr. Yang propuso una teoría audaz. Existía la posibilidad real de que la familia de la señora Leng Jun no hubiera sido completamente sincera. Para verificarlo, el hospital le realizó de inmediato una ecografía abdominal. Los resultados sorprendieron a todos. Su estómago estaba completamente vacío, sin rastros de comida ni residuos. Incluso el Dr. Yang comenzó a dudar de sí mismo. ¿Podría haberse equivocado en sus suposiciones? ¿Era realmente la señora Leng un caso único? ¿Alguien que la ciencia nunca había visto antes? Mientras él y los demás médicos trataban de entender la situación, algo aún más desconcertante sucedió, profundizando el misterio. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que encontraron? Tras un examen interno completo, los médicos descubrieron que todos los órganos de la señora Leng estaban en condiciones normales y saludables. No había signos de daño, degeneración ni síntomas de desnutrición prolongada. Se trataba de una persona que, según los relatos, no había comido en años y aún así su cuerpo funcionaba como el de cualquier otra persona. Su metabolismo era estable. Todo parecía funcionar como debía. Esto contradecía completamente todas las teorías médicas conocidas. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Había pasado algo por alto la ciencia? ¿O se trataba simplemente de un fenómeno natural inexplicable? A pesar de la confusión, el equipo médico mantenía una fuerte confianza en la ciencia. Creían que con una investigación más profunda, eventualmente podrían descubrir la verdad. Justo cuando parecía que todo había llegado a un callejón sin salida, un médico tuvo una idea: realizar un análisis de orina. ¿En qué consiste exactamente esta prueba? Es un método para analizar los componentes presentes en la orina, como glóbulos rojos y blancos, proteínas, glucosa y más. A través de este análisis, los médicos pueden obtener una imagen bastante clara de los alimentos que un paciente pudo haber consumido recientemente. Y mediante esta prueba, los médicos hicieron un gran avance. La orina de la señora Leng resultó claramente ácida y contenía cuerpos cetónicos. Esto ocurre cuando el cuerpo descompone grasa de manera ineficiente para obtener energía y no puede utilizar la glucosa adecuadamente. En resumen, se le diagnosticó hiperuricemia, un nivel elevado de ácido úrico en la sangre. Esta condición suele estar relacionada con factores como la genética, la edad, el género y los hábitos diarios. Después de una revisión exhaustiva, los médicos descartaron la genética, la edad y el género como causas. Eso dejó una fuente probable: su dieta. Los alimentos conocidos por provocar esta condición incluyen vísceras animales, mariscos y bebidas alcohólicas. Consumir estos alimentos con frecuencia aumenta significativamente los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Al juntar todos los hallazgos médicos, los doctores llegaron a una conclusión clara: la historia de que la señora Leng no había comido nada durante 5 años era falsa. En realidad, lo más probable es que hubiera estado comiendo vísceras y mariscos con regularidad. La razón por la que no apareció nada en la ecografía estomacal fue simplemente porque no había comido durante unos días antes de la prueba. ¿Entonces la familia había estado ocultando la verdad? ¿Y si era así, por qué? Mientras los médicos luchaban con estas preguntas, la pareja seguía insistiendo en que su historia era real. Pero entonces, durante una conversación casual, el señor Lee mencionó algo extraño. Hace unos 2 años, una mañana, la señora Leng de repente no pudo abrir los ojos al despertar. El señor Lee se sorprendió al ver el área alrededor de sus ojos completamente roja. Casi no tenía visión, como si estuviera ciega. Lo realmente increíble fue que, tras más de un mes en ese estado, su vista volvió de repente sin ningún tratamiento. Pero las ocurrencias extrañas no se detuvieron ahí. Poco tiempo después, perdió la voz durante un periodo de tiempo. Y una vez más, se recuperó por completo por sí sola, como si nada hubiera pasado. Al escuchar esto, los médicos comenzaron a sospechar que su condición podría no ser física, sino psicológica. Se convocaron especialistas en ojos, oídos, nariz y garganta para examinarla nuevamente. Como era de esperarse, no encontraron anomalías físicas.
Esto sugería fuertemente que el origen del problema era mental. Se realizó entonces una evaluación psiquiátrica completa. ¿Sufría la señora Leng Jun realmente de una condición de salud mental? La respuesta fue sí. Durante las pruebas, mostró señales claras de ansiedad moderada y depresión leve. Pero la mayor preocupación fue su puntuación extremadamente alta en la prueba de detección de trastorno de síntomas somáticos. En términos simples, estaba lidiando con una condición psicológica, específicamente un caso de autosugestión intensa que iba mucho más allá de los niveles normales y que se había desarrollado en un trastorno de salud mental reconocido. Las personas con este trastorno son muy sensibles a su entorno y a sus propios pensamientos, lo cual puede desencadenar respuestas físicas inusuales. ¿Pero qué lo causó todo? Resultó que, tras la muerte de sus padres, la señora Leng sufrió un gran impacto emocional. Combinado con años de estrés laboral, su cuerpo y mente estuvieron bajo una presión constante, lo que provocó un deterioro psicológico. ¿Por qué desarrolló una aversión tan extrema a la comida? Según los expertos, todo comenzó hace 5 años, cuando comió unos bollos al vapor y se sintió violentamente enferma. En ese momento experimentó un episodio disociativo. Su mente formó una creencia fuerte, mediante autosugestión, de que comer la haría sentir mal. Desde entonces, se convenció a sí misma de no volver a comer. Aún así, los expertos señalaron que las condiciones de salud mental como esta normalmente no duran tanto. Entonces, ¿por qué se prolongó durante 5 años completos? Es posible que, además de causas internas, también existiera un factor externo que ayudara a mantener y reforzar su condición. A través del análisis científico, los médicos comenzaron a sospechar que el señor Lee, su esposo, podría haber contribuido a este estado mediante su gestión psicológica, sin darse cuenta. Resultó que el señor Lee también mostraba una fuerte tendencia hacia la autosugestión. Todos los síntomas inusuales observados en el cuerpo de la señora Leng probablemente eran el resultado de un refuerzo psicológico poderoso entre la pareja, lo que llevó a comportamientos que parecían extraordinarios, casi sobrenaturales. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de más historias fascinantes y fuera de lo común. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir compartiendo contenido cautivador. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.